Muy buenas. Vamos a explicar el funcionamiento del programa Tracker. Es un software de código abierto que podemos encontrar en internet y sirve para el análisis de vibraciones en un video, debido a su capacidad de poder rastrear objetos fotograma por fotograma. Muy bien, para esto primero abrimos el programa e importamos nuestro video. Es bastante sencillo como abrir la carpeta de archivos y arrastrarlo a nuestra zona de trabajo. Hay veces que el video puede aparecer así acostado, entonces es tan fácil como entrar en la pestaña de video, filtros, nuevo y rotar. Ya tenemos rotado nuestro video, tal vez podamos hacer ajustes a cómo se ve nuestro video, elevando, o sea, el brillo o el contraste. Así el software puede ubicar un poco mejor los elementos. En este caso lo vamos a dejar así, predeterminado. Lo desactivamos en los filtros y empezamos a poner nuestros parámetros. Vemos que en el video, pues ahí es donde está quieto nuestro elemento, nuestro punto cero. Así que mira, vamos a movernos aquí. Podemos hacer zoom y tal vez no tanto, para establecer primero nuestro punto cero. Uy, ok, aquí aparece nuestro punto cero. Arrastramos el punto cero lo más cercano que vaya a ser a nuestro punto muerto del objeto. A ver si vamos a hacer un poco de zoom. Y posteriormente vamos a ubicar una vara de calibración. En este icono, nueva vara de calibración. ¿Esto para qué sirve? Para que le digas al software las dimensiones que tiene el entorno visual con el entorno real. Por ejemplo, usamos una regla aquí de referencia y estamos midiendo del centímetro 1 al 3, que realmente serían 2 centímetros. Entonces aquí corregimos que en vez de ser un metro, lo que mide esto son 0.02 metros. O sea, 2 centímetros. Ya tenemos calibradas nuestras dimensiones. Ahora vamos a calibrar el sistema de rastreo. Nos vamos aquí en rastreo, nuevo, masa puntual. Nos arroja estas nuevas gráficas y para seleccionarlo tenemos que utilizar las teclas Shift y Control al mismo tiempo hasta que aparezca un círculo en el cursor y le vamos a dar clic en nuestro recuadro. Ahora sí, hacemos nuestro recuadro un poquito más grande para que el software tenga una zona de escaneo. Con esto tal vez es suficiente. Y finalmente aquí está en esta ventana que dice autorrastreador, le podemos decir buscar. Esta poco a poco va a ir buscando fotograma por fotograma el movimiento de nuestro elemento. Pueden ver que puede ser un poco tardado. Este es el modo automático. A veces puede fallar. Entonces en un momento si llega a fallar, pues, explico rápidamente cómo corregir el error. Hay que aclarar que para que funcione mejor nuestro elemento, nuestro péndulo debe tener una zona, una marca donde rastree mejor el programa, que haga contraste. Por ejemplo, este elemento es plateado, entonces le pusimos un pedazo de cinta azul para que el programa nada más rastree esa cinta azul y no intente rastrear otro elemento que se parezca de color, que en este caso nuestro tripié.
podemos ver que poco a poco va registrando los movimientos de oscilación. Y aquí tenemos el primer error. Aquí aparece que hay una coincidencia de píxeles. Y al parecer podemos acercarnos para ver dónde está la coincidencia. Pues es muy cerca de la cinta, entonces vamos a darle que aceptar para que siga ejecutándose y no tenga tantos detalles. Mientras no se desvíe de lo que es la cinta, todo bien. Funciona mejor con colores vibrantes. Y así lo vamos a dejar ejecutar por el resto de nuestro video. Pueden ser recomendable unos 30 segundos, tal vez 20, para que no se tarde tanto, y va a depender mucho el software. Bueno, vemos que está a punto de acabar el análisis y ahorita podemos pasar a ver cómo se leen las tablas. Al parecer ya acabó. Ya está. Ya podemos cerrar nuestra pestaña de autorrastreador y podemos empezar a evaluar las gráficas. Podemos ver que pues, las gráficas sí siguen una especie de patrón. O sea, le damos play, vemos cómo fue registrando y vemos cómo se va leyendo aquí en ambas sistemas de tablas. Pero ya podemos empezar a analizar un poquito más los asuntos después de esta área. Por defecto nos da dos tablas en ambos sistemas de coordenadas. Uno en las coordenadas horizontales, X, la desviación horizontal, y otra la desviación vertical, que es la que nos importa, la oscilación de la vibración arriba y abajo. Podemos ver que aquí entre el segundo 10 y 12 del video, como que el programa no leyó bien los datos. Vemos que pues, son los únicos lugares donde ahora sí que el patrón de movimiento, tanto aquí del movimiento X que penduleaba y aquí se leen mal. Con fines prácticos vamos a mejor tomar todo lo que ocurre después del segundo 14 hasta el segundo 40 del video como datos que sí podemos utilizar para evitar las pérdidas de los datos que se dieron ahí por el sistema de rastreo automático, que puede ser un poquito deficiente. Como no nos interesa el penduleo horizontal, podemos ver componentes como la velocidad en Y o la aceleración en Y. Vamos a dejar la velocidad en Y, la aceleración, perdón. Y así podemos ver aquí con el botón de sincronizar, podemos hacer un zoom a ambas gráficas en una zona. Por ejemplo, aquí de los 20 a los 26 segundos vamos a hacer un zoom, un acercamiento con clic derecho y le damos a aumentar zoom. Y aquí podemos ver con detalle cómo se veía el movimiento de nuestro elemento, de nuestra masa, de nuestro sistema masa-resorte a través del tiempo. Podemos ver que casi se elevaba a un máximo de 1.5 centímetros y bajaba casi hasta los 1.87 centímetros. Pero aquí vemos que poco a poco ya no va tocando los 1.5 centímetros, sino va reduciéndose la amplitud. ¿Esto por qué se debe? Porque en realidad este sistema masa de resorte, aunque parezca que nada más tenga dos elementos, que es nuestra masa y la rigidez de resorte, nuestro elemento K, tiene un elemento podemos decir, amortiguación, aunque no está bien dicho,
que se reduce la energía del movimiento debido a la gravedad que está afectando el movimiento de desplazamiento cuando se contrae el resorte. Eventualmente el sistema va a detenerse por completo, va a dejar de vibrar, pero va a tardar bastante. Por eso estas reducciones del tamaño de la amplitud tan mínimas. Pero ¿cómo analizamos esto? Ya tenemos nuestros datos crudos, nuestros datos sin procesar. Vamos a volver a reducir la escala y vamos a seleccionar el mismo área de tiempo para analizar. Con clic derecho volvemos a elegir la zona de entre 20 y 26 segundos y ahora nos vamos aquí en analizar. Se abre una nueva ventana que nos va a dar todos los datos, todas las tablas en este formato. Normalmente no lo podemos editar para elegir una zona, entonces mejor vamos aquí, le damos clic derecho en masa, clonar pestaña, editable. Ahora sí podemos borrar datos. Vamos a buscar borrar los datos, las filas y los datos del principio hasta el segundo 26. Bueno, segundo 20, perdón. Aquí estamos. El segundo 20. Va a tardar un poco. Porque no. Ahora vamos a hacer grande nuestra ventana para verla mejor. Y podemos hacer el siguiente paso del análisis. Ya tenemos datos a partir del segundo 20, que son un poco más, que son los más confiables, que se van reduciendo poco a poco. Podemos también borrar el resto de los datos, pero como ya es de un movimiento que es bastante consistente, entonces no va a ser tan necesario. Nos vamos aquí en analizar sinusoidal. ¿Para qué sirve este análisis sinusoidal? Bueno, es bastante sencillo. Vamos a ajustar nuestra escala aquí. Máximo 0.2. Este está bien. Y aquí vamos a que sea nada más a los 26 segundos. Vamos a hacer esta escala un poquito más grande. Bien. Ahora sí podemos ver con bastante detalle cómo se comporta nuestra onda de vibración. Podemos ver que las crestas suelen ser entre 1.5 y pasadito de 1.5. Esto porque ya lo explicamos lo de la gravedad y la pérdida de la energía. Para hacer la gráfica, bueno, para obtener la ecuación aproximada, le damos aquí sinusoidal y vamos a seleccionar los datos, pero de la nueva tabla. Seleccionamos, por ejemplo, aquí del segundo 20 al segundo 26 y solo va a crear la fórmula y los valores para compensar la fórmula. Tenemos que nuestra fórmula de la gráfica es la amplitud por el seno del valor de b, el tiempo, que la b en este caso va a ser nuestra velocidad angular, y c y la d es para compensar la altura. Como siguiente paso, para poder visualizar mejor cómo se comporta sin este software que puede ser un poco difícil de interpretar, podemos copiar la nueva ecuación que nos ha dado en la graficadora de nuestro gusto. En este caso vamos a usar GeoGebra por la sencillez y listo, corrigiendo los pequeños datos
los pequeños detalles que tenía el software de GeoGebra. Ya tenemos nuestra gráfica. Vemos que es sinusoidal y vamos a ubicarnos bien en los segundos que tenemos para emparejarlos, que es el 20 al 26. Ok. Podemos ver que coinciden nuestros datos. Vamos a acercar la herramienta para confirmar que sí es la misma función. Podemos ver que en el segundo 20, que es aquí nuestro extremo, inicia prácticamente poco antes del 0 y el 26 termina cortando antes de que llegue a la cresta de, de la de la vibración, perdón. Entonces, nuestra ecuación que describe el movimiento de la vibración sin pérdida de energía es correcta. Para poder ver las ecuaciones de la aceleración y de la velocidad se puede hacer lo mismo, pero no les recomiendo tanto, puesto que a veces el programa, vamos a hacerle zoom aquí, y van a ver que en comparación los datos no son tan precisos, tan suaves. Sí se puede ver más o menos el comportamiento esperado de que la aceleración es como si invirtiéramos la función de la posición, donde los valles se vuelven crestas y las crestas se vuelven valles. Pero el software no nos los va a dar tan preciso como debería. Para este caso, lo que recomendaría yo es que teniendo ya nuestra función de la posición, que es la más acertada, utilicemos derivaciones para tener las ecuaciones del movimiento armónico simple. Bueno, una vez obteniendo los gráficos mediante ya sea evaluando los análisis que nos puede obtener Tracker o como yo dije, derivando la fórmula que nos otorgó Tracker, la de la posición marcada en este caso en verde, podemos obtener la vista de cómo se ven las demás. Este tiene una escala exagerada, las que estamos viendo, para poder ver cómo interactúan las ondas según lo que esperaríamos dentro de nuestro movimiento armónico simple. Aquí en verde tenemos la fórmula que nos describe el movimiento de la posición. Vemos que sus extremos oscilan entre 1.3 y menos 1.7 y las podemos evaluar aquí con los datos reales del tracker. Aquí en medio tenemos nuestra gráfica de la posición, donde sus extremos suelen rondar entre 1.5 y menos 1.6. Entonces está en el rango aquí de 1.36 y menos 1.7. Recordando que esta es una función que nos dio Tracker que no considera la pérdida de energía del sistema. Podemos ver en azul la gráfica que representa la velocidad. Aquí en Tracker vemos que sus extremos oscilan entre los 1.9 metros sobre segundo y los menos 1.9 metros sobre segundo. Y aquí lo podemos ver en los extremos de 0.19. Sí, perdón, aquí está correcto. Y menos 0.19. Es decir, que tenemos los datos correctos. Y la aceleración sucede más de lo mismo. En sus unidades de metros sobre segundo al cuadrado vemos que sus extremos son entre 2.47 y menos 2.47. Aquí pues no podemos confiar mucho en la gráfica que nos otorgó Tracker de la aceleración, puesto que es un poco precisa, pero podemos
ver que los datos sí se asemejan a lo que deberían dar. Como la aceleración máxima en sus extremos superiores son de 2.70 o 2.48 y puede caer tan bajo como 2.59. Y aquí tenemos eso, que son entre 2.47 y menos 2.47. Como decía, las gráficas que estamos viendo son escaladas para exagerar y poder ver la interacción que unas tienen, como cuando la posición está en los extremos. En los extremos, la velocidad es cuando sufre una reducción a cero, porque nuestro elemento, nuestro masa, se detiene para cambiar de dirección. Aquí podemos ver que en sus raíces de la velocidad, que es cuando es un valor de cero, la posición está en sus extremos. Y algo similar pasa con la aceleración. Cuando la aceleración está en su punto más alto, es porque va a empezar a bajar. No, mentira. Cuando la aceleración está en su punto más bajo, más alto, es cuando nuestro elemento ya bajó hasta el máximo de su movimiento oscilatorio. Entonces, por eso vemos que están situados las funciones seno de lado bueno, en sentidos opuestos. Y cuando nuestra masa se encuentra en el punto, se encuentra en el camino al punto más alto, en los extremos superiores, la aceleración se vuelve negativa, pero en el punto más grande, en la magnitud más grande, negativa. Veamos cómo son las funciones en las unidades correctas. Aquí podemos ver en verde otra vez la de las posiciones, en azul la velocidad y en naranja la aceleración. Y sucede lo mismo, puesto que es nada más un cambio de escala. Aquí podemos ver que la posición solo oscila entre 1.3 centímetros y 1.7 centímetros del punto cero. Aquí está como vimos anteriormente, porque las unidades están en por 10 a la menos 2, que es centímetros. Aquí en metros por 10 a la menos 2. Y el resto sí está en metros sobre segundo y metros sobre segundo al cuadrado. Uy, perdón. Vemos nuestros extremos de la velocidad de 0.19 y menos 0.19. Y vemos los extremos de la aceleración, que este es exactamente la misma. Y también sus interacciones, sus extremos, que comparte la velocidad con la posición. Quiero hacer una pequeña corrección de los datos anteriores, de las ecuaciones definitivas con los valores reales, de que me olvidé de escribir el coseno. Entonces ahora sí ya coincide de que cuando las raíces de la posición, o sea, cuando es cero, la velocidad es la más alta. Y cuando la aceleración está en su máximo punto, la velocidad es cuando alcanza su punto mínimo, o sea, cero. Entonces, así es como sacamos los valores y las gráficas para describir el movimiento armónico simple de un sistema masa de resorte práctico con ayuda del software tracker. Entonces, para finalizar, aquí podemos ver las ecuaciones que obtuvimos mediante la derivación de la primera ecuación que nos arrojó Tracker para describir el movimiento armónico simple de nuestro sistema masa-resorte. Aquí podemos ver los elementos como la amplitud y la velocidad angular, así como compensaciones que se hace para
darle la posición y que coincida con el tiempo que estamos evaluando en nuestro gráfico. Podemos ver las ecuaciones de la posición, la velocidad y la aceleración en las respectivas unidades como metros, metros sobre segundo y metros sobre segundo al cuadrado. Todos estos datos son demasiado útiles para poder estudiar cómo las vibraciones se comportan dentro de un sistema. En este caso, un pequeño modelo sencillo de masa resorte nos ayudó bastante a comprender cómo se comportan las ondas de la vibración con respecto a su posición y el tiempo, su velocidad con respecto al tiempo y la aceleración que ésta tiene con respecto al tiempo. Con estos valores inclusive podríamos sacar las fuerzas que la misma vibración genera. Y eso es todo. Todo acerca del programa Tracker, su funcionamiento y cómo sacar las funciones de las ecuaciones del movimiento armónico simple. Gracias.